Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda Gisela Vidal desde la ciudad de Toronto, Canadá, la iglesia de Prayer House. Un saludo a nuestro pastor Ernesto Vidal y a toda la congregación en Lima, Perú, y también a los hermanos de Trujillo, de Huancayo, de Huacho, a los hermanos, la familia Moirón en el Distrito Federal. Dios los bendiga. Esta mañana celebramos la resurrección, el poder de esa resurrección, porque la tumba está totalmente vacía y Cristo vive. Amén. Es una victoria y tenemos que celebrarlo. Hay mucha gente que hace como que de luto. La verdad que es una victoria inimaginable. Vamos a hablar ahora de eso, pero sobre todo porque hay una trascendencia que no quedó en el pasado hasta el día de hoy. Y voy a empezar por Juan capítulo 20. Y todo el capítulo 20 de Juan realmente habla de esa resurrección. Yo te voy a leer la Reina Valera contemporánea, pero me puedes seguir en tu Biblia, en la versión que tú tengas, y vamos a ir leyendo y vamos a hablar de una mujer que estuvo como testigo. Ahora, recordemos que en el tiempo bíblico las mujeres no eran consideradas como personas, como un testigo ocular que había estado allí. No le iban a tomar muy en cuenta. Pero el día de hoy, sí. Entonces, para aquellos tiempos no era tomada en cuenta, pero Jesús sí los tomaba en cuenta. Entonces vamos a ir y dice el capítulo 20, desde el versículo 1, dice, bueno, primero vamos a ir, ¿qué es lo que pasó? En el capítulo 19 de Juan, si ustedes van ahí, van a ver que, por ejemplo, habla de cuando Jesús entrega en el versículo 30 del 19, dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Él lo hizo todo, lo terminó de hacer todo, luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Es ahí donde él muere. Su cuerpo, todo lacerado y finalmente desangrado, finalmente Jesús muere, llevando todo ese pesado, ¿no? Carga, toda esa carga, ese pesado, eh, maldición, pecado, sobre él cayó. Y Jesús, si se dan cuenta, de los tres que estaban crucificados, los dos les tuvieron que golpear las rodillas, quebrar las piernas, pero Jesús ya había fallecido, ya había muerto, ya había expirado, porque Él cargó todo lo que tú y yo teníamos que pagar. Todo ese peso del pecado lo llevó Jesús. Y ahora estaba él, vamos a hacer un recuento, José de Arimatea va y le pide permiso a Pilatos y le pide que poder llevar el cuerpo, bajar el cuerpo de Jesús y darle una sepultura. Entonces lo llevan al sepulcro con lienzos. En la cultura judía ellos usaban unos lienzos y unas especias aromáticas. Luego lo, lo, lo envolvían todo. ¿Se acuerdan cómo estaba Lázaro? Ahora vamos al 20, capítulo 20 dice, ahora sí, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Está hablando de Juan, del mismo, ¿sí? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron, pero corriendo, ¿sí? Ellos salieron. Dice, corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan, ¿sí? Más joven también, ¿sí? Y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan, desde afuera, ve que están los lienzos que en la cultura judía tenían que haber estado envolviendo a Jesús, pero estaban los lienzos, pero no estaba Jesús. Tras él llegó Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario
lo que va en la cabeza, el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado, doblado en un lugar aparte. Y esto ya se ha predicado antes, significa cuando en la cultura judía cuando comían y dejaban dobladito a un costado, significa no he terminado, ya regreso. De repente me voy al baño, me voy a no sé, y ya regreso, no se lleven mi plato. Pero si no lo dejaban dobladito, era ya terminé de comer, podían retirar el plato. Jesús estaba diciendo, yo regreso. Con eso, porque tendríamos que estar metidos en esta cultura. Él estaba diciendo, yo ya regreso. Entonces, entró también, bueno, esto ya lo leímos, el 9, y es que aún no habían entendido la escritura. Está hablando Juan. No habían entendido los demás. No habían entendido la escritura que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Desanimados, ya murió Jesús todos estos 3 años. Ya, bueno, pues ya, vamos a regresar a hacer lo que hacíamos antes, el que pescaba, pescar, lo que hacían antes, ¿no? Pero miren qué terrible, porque está hablando que los demás, pero Juan estaba entendiendo. Juan estaba diciendo, yo entendí la escritura, que era necesario que Jesús muriera, pero él resucitara. El versículo 11 habla de una parte que antes, en ese trayecto, antes que iba a avisarles a los discípulos, María Magdalena dice, pero María Magdalena estaba afuera llorando. Ella estuvo llevando las especias. En otras versiones dice que iba con otras mujeres. Imagínense que iban con otras mujeres, pero ella estaba llorando y ella era la que más preguntaba y más estaba desesperada. Dice, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, donde había sido puesto, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Recuerden que Juan decía que nadie había entendido. Ella no había entendido, estaba llorando pensando, ¿qué pasó con mi Señor? Y los ángeles dicen, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús. Pero miren esta parte, que estaba allí, pero, están leyendo conmigo, no se dio cuenta de que era Jesús. O sea, los ángeles estaban ahí, luego ya no ve a los ángeles, sino que a Jesús. Solo que ella no se dio cuenta que era Jesús. 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Él la llamó de una manera muy peculiar. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene una familiaridad, a veces yo a mi hijo tengo una palabra que yo le llamo y solo yo lo llamo de esa manera, ¿sí? Entonces yo creo que cuando uno tiene una familiaridad alta, reconoces la voz, el timbre, la manera que lo llamas. Y allí ella recién dice, ¿no? Raboni, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre, ¿sí? Que subo a mi Padre, Padre de ustedes. Ahora ya no era que era solo mi Padre. Mira lo que está diciendo Jesús. Ahora que yo he resucitado, ustedes están siendo constituidos hijos. A mi Padre y a el Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Hermosa la declaración que hace Jesús en este momento. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos. Ahí recién, ¿sí? De que había visto al Señor y de que Él
le había dicho estas cosas. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí lo vamos a dejar. Estamos viendo una María que había sido libre por el poder de Jesús. Ella había visto a su Señor hacer tantos milagros, pero en este momento estaba desesperada, en este momento estaba pensando, ya todo se acabó. Y lo único que yo puedo hacer es llevarle más especias porque era la tradición judía. Pero ella no estaba viendo el resultado, lo que tenía que ocurrir. El único que se estaba dando cuenta era Juan. Mira, la resurrección de Jesús fue diferente que la resurrección de Lázaro. ¿Se han dado cuenta? Porque ¿cómo sale Lázaro? Todo envuelto. ¿Y cómo resucita Jesús? Deja ahí todo, los lienzos. Pero más que todo, quiero que me acompañen en 1 Corintios 15, 42. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Mira, la resurrección de Lázaro representa una resucitación. ¿Me estás entendiendo? Resucitación. Cuando alguien muere no le hacen el resuscitation, ¿cómo le llaman en español? Resucitación también creo. Resucitación. Pero Jesús representa la resurrección y la vida. ¿Estamos entendiendo? Lázaro representa Esto es importante porque lo que vamos a leer, 1 Corintios 15, 42 dice, así es, también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. No sé si estamos entendiendo esto. Cuando ocurre una resurrección como la de Jesús, como la que vamos a experimentar nosotros, es que Jesús, el cuerpo que él tenía, todo lacerado, él conserva la lanza que le atravesó, él conserva los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Conserva esas heridas porque había un apóstol, un discípulo, Tomás, que él quería, dice, no, yo no creo. ¿Cómo que ha resucitado? Hasta que no vea y ponga mi mano en su llaga, yo no voy a creer. Así que Jesús dijo, bueno, por Tomás, mi cuerpo va a quedar con la marca de los clavos de mis manos y mis pies y mi costado abierto. Entonces, dice que la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible y resucita un cuerpo incorruptible. Jesús nunca cometió pecado, pero el cuerpo que él tenía era un cuerpo incorruptible. El cuerpo que tú y yo vamos a tener. Pero Lázaro volvió a morir, porque el cuerpo incorruptible no puede morir. ¿Me están entendiendo? Pero Lázaro volvió a morir. Él fue resucitado, entonces resucitación y resurrección. Lázaro no es que ya no cometió pecado. Él volvió a la vida, pero siguió su vida. Imagino que pecó, se arrepintió, era perdonado, pero él no era que ya no cometía pecado. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús había sido transformado, tanto que María Magdalena, que andaba buscando a su Señor, no lo reconoció. Pero no lo podía tocar porque él todavía no se había presentado al Padre. Recuerden que después que se presenta al Padre, algo ocurre, que Jesús se presenta a sus discípulos, habla con ellos, y sí lo conocen. Se asustan porque obviamente traspasa una pared, ¿no? Y como que, ¿quién hace eso? No me digas que si alguien no se te aparece, estás en tu cuarto y alguien entra por la pared, no te vas a asustar. Pero que lo reconocieron, lo reconocieron. ¿Por qué María Magdalena no lo reconoció? Porque su cuerpo había sido transformado y todavía no se había presentado al Padre. Algo ocurre cuando Él se presenta al Padre y nos hace partícipes lo que le está diciendo. Me presento a mi Padre, me voy a ir a presentar a mi Padre, también sus padres. Es también tu Padre y también mi Dios y también tu Dios. Está haciendo algo tan poderoso para el día de hoy. Nosotros hemos
heredado una resurrección a través de Jesús. Realmente hermoso lo que nosotros podemos hoy disfrutar. La resurrección de Jesús es también nuestra resurrección. Nosotros no morimos. ¿Cuántos saben que nosotros no podemos morir? Si tenemos a Cristo, no podemos morir porque tenemos una vida eterna y lo eterno no muere. Pero si nos quedamos con el cuerpo en corrupción y no aceptamos a Jesús, no aceptamos la vida eterna. Y es totalmente gratuita y es totalmente voluntaria. La muerte y resurrección de Jesús redimensiona todo sobre la vida, sobre tus relaciones familiares, tus relaciones con amigos, el propósito, los dones que tú tienes, todo, los anhelos en el día, todo lo transforma. Todo adquiere un sentido y una definición diferente porque Jesús conquistó la muerte, la venció cuando Él resucitó. Él te entregó una victoria, me entregó una victoria que costó mucho, pero mira, esa resurrección que Él ganó, la ganó para ti y para mí. Vamos a Romanos 6, del 3 al 11. Qué hermoso, yo cuando lo pienso y digo, qué tremendo evento, que aquel día se hizo un antes y un después. Aquel día hubo algo marcado para nosotros. Romanos 6, versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida eterna. Versículo 5. Pónganle mucha atención, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos con Él en su resurrección. Somos uno con Él en esa resurrección gloriosa. Y es por eso que hoy es motivo de celebrar la resurrección de nuestro Salvador, porque estamos celebrando también nuestra resurrección. Cuando tú te bautizas, eres sumergido en el agua y la persona, con todo lo viejo, con todo lo que trae, es sepultada, y la persona que sale del agua es una persona totalmente nueva en Cristo. Y es por eso que hace referencia a eso. Dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A través de la sangre de Jesús que se derramó, el pecado no tiene más poder sobre ti. Tú vas y te arrepientes y la sangre de Jesús te limpia, te quita el pecado. Porque es el pecado lo que te condena a muerte. ¿Estás entendiendo? Es el pecado, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Es el pecado que te condena a la muerte y el pecado es quitado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó. Qué hermoso. Y no volverá a morir. No volverá a morir. Pues la muerte ya no tiene poder sobre él. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Se acabó. La muerte también fue condenada porque Jesús resucitó y con él nosotros resucitamos. Qué hermoso. El 11 te lo quiero leer. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
nuestro Señor. La resurrección de Cristo es lo que recibes en el momento que tú lo haces tu Señor y Salvador. En ese momento todo es transformado en ti. Pero la transformación ocurre en tu espíritu, no en tu alma. Tu alma va a tener que todavía ser sanada, transformada y va a ser llevada de gloria en gloria. Eso es un caminar con Cristo, ¿sí? Por eso que Pablo habla de que el que empieza la carrera la tiene que terminar, porque es un caminar. Jesús se convirtió en maldición cuando fue a la cruz, colgado de un madero, refiriéndose a la cruz, porque todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Él llevó nuestra maldición, ¿sí? Y todo lo que ocurrió en su vida, en ese tiempo de prisión, de castigo, de los latigazos, en ese tiempo, camino al Calvario cargando la cruz, él soportó todo ese peso del pecado porque él iba cargando toda la condenación tuya y mía. Entonces había latigazos, eran castigos, era que la gente, cuando tú haces mal a alguien, no te aman, ¿no es cierto? Si es posible, hay gente que te escupe, ¿sí? ¿No le escupieron a Jesús? Él recibió todo eso por ti, por mí. Él recibió todo eso, toda la condenación, todo aquello que venía como pago por nuestro proceder, por nuestra naturaleza pecaminosa, caída, Él lo llevó sobre sí. Pero el poder de la resurrección de Jesús ahora vive en ti y quiere manifestarse, quiere mostrarse al mundo. Porque no es que nosotros creemos en un Cristo, porque seríamos muy religiosos, entro, salgo, ya, aleluya, sí, gracias Señor y me voy. Nuestra vida tiene que dar un vuelco. Recuerden cómo los apóstoles después de la resurrección de Jesús, y esperando al Espíritu Santo, ellos empezaron y ya no les importó si los perseguían los romanos. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, ¿dónde estaban? Todos escondidos y nadie diga dónde, si me viste, no, yo no soy. Pedro negando, no, yo no, yo ni lo conozco. Pero fueron sus vidas transformadas por la resurrección de Jesús. El ADN que tiene Cristo nos es dado. Ya no tenemos el ADN de una naturaleza caída. ¿Cuál es el ADN que tienes ahora? Jesús, el ADN que él tenía era movido por compasión. Las multitudes que se perdían, del ciego que no podía ver y que necesitaba que alguien lo ayude, del leproso que nadie se podía acercar, de la viuda que no tenía más que solo un hijo, y él se acercaba y veía tu necesidad y la mía. Y vino a dar algo más que unos milagros. Él vino a dar una nueva identidad, un nuevo ADN. Y ese ADN ahora lo cargamos nosotros. Vamos a orar porque lo que Dios espera es que vivamos la vida, la resurrección y la vida que nos ha entregado Jesús. Esa multitud que nos espera, así como a Jesús, una multitud hambrienta, no solo de pan, que también hay que dar de comer al hambriento, pero hambrienta de justicia. Una sed que no se sacia con agua regular. ¿Alguna vez te han rechazado? ¿Alguna vez te han hecho sentir que eres lo peor? A mí sí, me imagino que a ti. Creo que a todos nos ha pasado. Jesús fue rechazado por sus propios discípulos, porque ¿dónde estaban? Cuando alguien te equivocas, ya no me junto con ese. ¿Y qué si ese eres tú? No te va a gustar, pero como es otro, no se puede. No, yo ni cerca. El Señor nos mueve a misericordia, pero también necesitamos que el Espíritu Santo nos revele el día de hoy quiénes somos ahora en Cristo.
porque hemos muerto a los deseos y pasiones y al pecado, al poder del pecado, no al pecado, al poder del pecado de gobernar sobre nosotros y llevarnos a la muerte eterna. Ya no. Ahora tenemos una vida en Cristo. Y Dios quiere que tú digas y decretes lo que está escrito acá. Cuando hay una noticia de una persona que está muy enferma, nosotros repetimos el diagnóstico una y otra vez, ¿o no? Ay, que tiene cáncer y que el doctor dijo y que no dijo y que no sé cuánto y que esto. Y sí, pero ¿qué tiene que hacer el cuerpo de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hemos recibido? El poder de la vida eterna, el poder de la resurrección de Cristo, el ADN de Cristo. Jesús le ordenó a la muerte que entregara a Lázaro cuando resucitó aquella niña. ¿Por qué nosotros somos tan tímidos si tenemos el ADN de nuestro Señor, el Salvador, el más grande, el más precioso, que siendo Dios se despojó de todo para hacerse como nosotros, conquistar lo que se había perdido? El diablo gobierna solo sobre este mundo, solo sobre aquellos que no tienen a Cristo, pero no gobierna sobre ti, sobre mí, que tenemos a Jesucristo. Y si hoy día tú no tienes a Jesús, yo te pido, te invito que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que le pidas perdón por tus pecados y reconoce que solamente su sangre tiene el poder de limpiarte y hacerte un hijo, una hija de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo en esta mañana nos abra nuestros ojos espirituales y podamos declarar y no seamos tímidos y podamos decirle al mundo, un mundo que se está perdiendo, un mundo que sufre, que no tiene esperanza, porque el cristiano que sabe que tiene vida eterna, sí, nos da un pesar, una tristeza, pero tú sabes que tiene vida eterna. Tú sabes que no es que se perdió. Pero qué dolor cuando hay gente que no conoce que hay una vida eterna, que se acabó aquí todo, como los discípulos pensaban. Como María Magdalena, hasta que sus ojos fueron abiertos y pudo ver a Jesús y reconoció a su Señor. Nosotros necesitamos hoy vivir la resurrección, porque es nuestra resurrección también. Así que no tengamos mucho respeto o mucho temor a hablarle al cáncer que se vaya. Ahora vamos a orar por gente que está sufriendo de cáncer. Vamos a orar contra toda enfermedad, porque Jesús ganó esta victoria para ti y para mí. Esa tumba está vacía, la muerte ha sido derrotada. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos convenza, Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos el poder de esa resurrección que ahora vive en nosotros, que ahora vive en ti y en mí. No muestres temor por una enfermedad, no muestres que ya todo se perdió en tu matrimonio, no muestres que ya tu familia, tus hijos, ya no hay manera como que enderecen sus caminos. Hoy está disponible para nosotros el poder de la resurrección. Que se resuciten esos matrimonios, que se resuciten esas finanzas, que se resuciten el día de hoy, que se resuciten las vidas sin esperanza, aquellos que están padeciendo de depresión. Se resucita tu vida, la depresión es abolida en el nombre de Jesús. Vamos a orar por Jorge Luis de la Cruz González. Señor, en el nombre de Jesús presentamos la vida de Jorge Luis de la Cruz González y le ordenamos a ese cáncer, suelta, te vas de esa vida en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, mi Señor, tiene poder. No hay nada más precioso ni más poderoso
que la sangre de Jesucristo y el poder de su resurrección. Oramos por Isabel Lecona Larios y le ordenamos esa enfermedad en los riñones, suelta la vida de Isabel, pero trae el corazón de Isabel a tus pies, Señor Jesús. Impáctala con tu amor. Hazle saber cuánto tú la amas y el precio que pagaste en la cruz por ella. Te pedimos también por Claudia Piedrahíta, trae su corazón hacia ti y sana todas sus dolencias. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de la vida de Claudia Piedrahíta. En el nombre de Jesús, Alfredo Ibáñez, ven a Cristo. Alfredo, el Señor te llama. Y en el nombre de Jesús declaramos su poder sanador te toca al momento que tú le recibes como Señor y Salvador. Pedimos también oración por Jimena Chantalavera en el Yucatán. Señor, esta palabra la enviamos hasta el Yucatán. Y le ordenamos a toda enfermedad, a todo desorden hormonal, te vas de la vida de Jimena en el nombre de Jesús. Queda sana por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Dios poderoso, toca estas vidas, ten misericordia, levanta al caído, al que no tiene esperanza. Y nosotros, Señor, te pedimos que nos envistas con ese coraje, con esa valentía de proclamar a un Cristo que está vivo. Nuestro Rey no está muerto, Él está vivo y nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo. Caminemos en esta tierra como victoriosos por aquel que nos amó. Amén. Dios te bendiga. Si esta prédica ha tocado tu corazón, te pedimos que tú la compartas. También te invitamos, si estás en la ciudad de Toronto, estamos en la esquina de la avenida Wilson con Dufferin. Te invitamos, queremos orar por ti y bendecir tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.